Ya. Tenemos el, la definición, que es una inflamación de la mucosa respiratoria desde la nariz hasta la laringe, ¿sí? Una de las causas más frecuentes de patología infecciosa aguda. Motivos más habituales de la consulta a nuestro sobre las enfermedades y patologías de los niños, las características fisiológicas del niño y su inmadurez inmunitaria, con la rápida respuesta inflamatoria del tejido linfático, van a facilitar la aparición de estas infecciones respiratorias. Y de cierta manera el anillo de Waldeyer es el lugar de asiento de un gran número de infecciones en cuanto a la vía respiratoria, ¿no? Dentro de la incidencia en las cuales se presentan infecciones de vías respiratorias altas, tenemos que en los niños se presenta 5 episodios anuales en promedio más o menos, y dentro de la etiología en la cual se presentan las infecciones de vías respiratorias altas son los virus y las bacterias. Dentro de las principales, comúnmente el resfrío común, en donde se da una rinitis de etiología viral, principalmente se da por los virus, ¿no? En especial el resfriado común, principalmente el rinovirus, cerca de 100 serotipos que tenemos. El menos frecuente es el coronavirus, el virus sincitial respiratorio, la parainfluenza e influenza, ¿no? Pero bueno, como en estos 2 últimos años hemos visto la pandemia causada por un coronavirus, ¿no? Un tipo de infección viral que no es frecuente, pero que en los últimos años con cómo es la replicación de este tipo de virus han infectado a gran cantidad de personas en el mundo, ¿no? Y esporádicamente se dan las infecciones de vías respiratorias altas a causa del enterovirus o adenovirus. Dentro de la patogenia, ¿cómo se da la infección? La puerta de entrada es a nivel conjuntival o nasal, ¿sí? Favorecida esta por temperaturas bajas. La incubación de este tipo de resfriado común es de entre 2 a 5 días. ¿Qué es lo que se presenta? Se espera un edema y ectasia ciliar dentro de la mucosa respiratoria alta, por lo cual invaden este tipo de virus y se causa la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son las personas más contagiadas dentro de este resfrío común? Se da la infección dentro de los 2 a 3 días del resfrío y generalmente ya no son contagiosas cuando este ha pasado la viremia entre los 7 a 10 días, ¿no? Bueno, esta es tiene una alta incidencia que se puede difundir a otras personas, diseminar a otras personas, y es una mayor incidencia entre los niños, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a esperar en esta patología? Los síntomas más frecuentes del resfrío son congestión nasal, rinorrea, estornudos, irritación conjuntival, o más allá de eso que se pueda complicar con una otalgia o un dolor de oído, ¿no? También nosotros nos refieren los niños que a veces tienen un poco de irritación o comezón a nivel de la nariz, ¿no? De la mucosa nasal. Dependiendo de cuál sea el virus que esté causando este tipo de patología, el niño, aparte de los síntomas respiratorios habituales, los niños también pueden complicarse y se espera que presenten estos otros síntomas, ¿no? Como la tos, la disminución del apetito, cefalea, mialgias, el goteo retronasal, que ya sería una complicación, y la odinofagia, ¿no? Que obviamente si es que ya los virus o las bacterias pasaron desde las fosas nasales hacia los diferentes
el diferente nivel de la vía respiratoria, ya se va a complicar más con otro tipo de infecciones, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico, bueno, por lo general sabemos que la infección por los virus se detienen entre los 7 a 10 días, ¿no? Siendo una incidencia mayor que ya vimos entre los 2 o 3 días que pueden infectar a las demás personas. Y en cuanto a esto, los síntomas desaparecen, ¿no? Y dependiendo las complicaciones que éste tenga, que sea una sobreinfección que presenten, se puede extender más allá el tiempo de infección, ¿no? ¿Cuáles son las posibles complicaciones que se dan en este tipo de resfriados? Que el niño pueda complicarse con una bronquitis, con una bronquiolitis en los más pequeños, una otitis media, una neumonía, una sinusitis y si es que el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad de base que ya ha sido diagnosticada previamente, puede presentar incluso una crisis asmática, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el tratamiento para el resfriado común? Obviamente tratar los síntomas, ¿no? Es decir, que podemos utilizar, bueno, se recomienda principalmente a los niños que, bueno, a las madres, perdón, que se recomienda que se le hidrate más al paciente, que se le aumente la ingesta hídrica. Podemos utilizar antipiréticos, analgésicos y en el caso de que lo requieran, incluso antihistamínicos, ¿no? Podemos utilizar, bueno, en ciertos casos se ha visto que utilizan en el resfriado común cierto tipo de descongestionantes, pero que no hay mayor beneficio, especialmente en menores de 5 años, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar los síntomas? Principalmente podemos tratarlo con paracetamol en una dosis de 15 miligramos por kilo día, perdón, cada 6 o cada 8 horas. Y el ibuprofeno de 10 miligramos kilo dosis cada 8 horas, ¿no? Entonces, únicamente vamos a tratar los síntomas que presente el paciente. Entonces, vamos con eso a evitar que se complique el niño, ¿no? Dado estos parámetros, nosotros tenemos los varios tipos de presentaciones en los cuales vienen los jarabes. Por ejemplo, tenemos el umbral, ¿sí? En una dos, no sé si se fijan en la parte de acá arriba, no ven el cursor. Esta parte de aquí es lo que el umbral es un nombre comercial, ¿no? Pero en la parte de acá arriba nos da la presentación del medicamento, es decir, que eso debemos conocer y saber ciertas marcas que nos ofrecen este tipo de productos para nosotros poder enviar la dosis adecuada al paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, el umbral infantil tiene una presentación es el paracetamol, que tiene una presentación de 150 miligramos en 5 ml. ¿Sí? El jarabe, lo que les mencionaba, el contenido de este frasco es de 120 ml, ¿no? Según eso, nosotros podemos calcular la dosis que le corresponde al paciente y saber cuántos frascos vamos a calcular que sea de beneficio para el paciente en los días de tratamiento que va a recibir. ¿Sí? También tenemos otra presentación, el paracetamol, que puede ser un genérico, en el cual esta presentación viene de 120 miligramos en 5 ml, ¿no? Este frasquito que nosotros podemos ver aquí es de 100 ml. Entonces, según eso, esas presentaciones nosotros podemos realizar el cálculo según el paciente que nos venga a nuestra consulta, ¿no? También tenemos otro tipo de presentación de jarabe, que es del Tempra, que viene la presentación, aquí está, de 160 miligramos en 5 ml de paracetamol, ¿sí? Y bueno, aquí no nos da la presentación, 120 ml tiene, ¿no? En la parte de acá arriba, ¿sí? También tenemos los antihistamínicos que nosotros, si por ejemplo,
específicamente en la noche, que por ejemplo, tenga, ¿cómo es? Picazón, ¿sí? Prurito a nivel de la mucosa nasal. Entonces nosotros nos podemos ayudar con un antihistamínico. Este es de la loratadina, una presentación en jarabe, ¿no? Que tiene 5 miligramos en 5 ml, ¿no? Y también vienen tabletas de 10 miligramos, ¿sí? También tenemos el Buprex, ¿sí? El Buprex simple que viene el ibuprofeno de 100 miligramos en 5 ml y tenemos el Buprex Forte que viene de 200 miligramos en 5 ml, ¿no? No sé quién me está rayando la pantalla. Y este tiene una presentación, los dos frasquitos vienen en presentación de 120 ml, ¿sí? Y el Buprex también, bueno, el ibuprofeno viene en presentación en tabletas de 400 miligramos, ¿no? Que es la dosis que más se utiliza en los niños más grandecitos. Por favor, si me pueden ayudar borrando la pantalla a la persona que rayó. Ya, verán. Entonces, yo les he puesto aquí algunos ejemplos de los em, de algunos casos de los pacientes, ¿no? Entonces, es un paciente que pesa 32 kilogramos, ¿sí? Pesa 32 kilogramos, calculamos a 15 miligramos por kilo que nos dice la dosis del paracetamol y nos da un resultado de 480 miligramos, ¿sí? En esta ocasión he tomado la presentación del umbral, ¿sí? El umbral viene de 150 en 5 ml, ¿no? Entonces, hacemos una regla de tres simple que ya les había explicado la anterior clase. Ponemos 150 en 5 ml y abajo colocamos los 480 miligramos, cuántos ml va a recibir nuestro paciente, ¿no? Entonces, en el caso del niño que pesa 32 kilogramos, multiplicamos los 480 por los 5 ml y dividimos para 150, ¿no? Entonces, en este resultado nos da una dosis de 16 ml, ¿no? Bioral cada 6 horas, ¿sí? Pero en el caso que nosotros tengamos este tipo de pacientes y por lo general los niños que pesan 32 kilogramos están entre los 7 a 9 años de edad, entonces a veces los niños ya pueden ya se puede administrarles tabletas, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos esta dosis para aplicar, nosotros tenemos una presentación de 500 miligramos en tabletas del paracetamol. Entonces, no está mal que nosotros le podamos dar la dosis en presentación en tabletas, ¿no? Pero de todas maneras, yo les doy el cálculo para que ustedes puedan saber de dónde saco, de cómo transformo los ml, ¿sí? Entonces aquí está otro caso. Nosotros tenemos un paciente de 18 kilogramos. Los 18 kilogramos multiplicamos por 15 miligramos, que es la dosis del paracetamol, y nos da un total de 270 miligramos, ¿sí? En este caso he cogido otra presentación, he tomado otra presentación del paciente, del medicamento. En este caso he tomado esta presentación que es de 120 miligramos en 5 ml para realizar la transformación y nosotros tenemos que en 120 miligramos hay 5 ml. En los 270 miligramos que le corresponde a nuestro paciente, ¿cuánto será, no? Entonces nos sale una dosis de 11 ml cada 6 horas, ¿no? Bioral cada 6 horas, ¿sí? O en el caso de que ustedes, porque algunas mamitas vienen que a veces tienen hermanos mayores que disponen solamente de tableta. En ese caso nosotros podemos administrarle media tableta, sí, dependiendo la edad de los pacientes, sí. Tenemos una pregunta aquí en el chat en el cual nos dicen desde qué edad podemos dar las tabletas. Sí, en general, dependiendo la dosis que le corresponde al paciente, depende de la edad que tenga y de la experiencia en la madre administrarle tabletas, sí, porque hay niños que les corresponde ya tabletas, pero los niños no,
pero los niños no toleran la tableta, ¿no? Porque obviamente a veces no pueden pasarse la tabletita, entonces nos toca realizarle, aplastarle la tabletita y darle en polvito, y ese polvito a veces es muy, es diferente el sabor, entonces ellos no van a tomar, ¿sí? Pero si nosotros sabemos que los niños ya son grandecitos y ya pueden tomar tabletas, por favor, si me ayudan con la que están rayando la pantalla, por favor, luego no pueden observar mejor lo que yo les estoy explicando. Si me ayudan borrando la pantalla a la persona que me rayó, por favor. Entonces, en ese caso, nosotros ya podemos preguntarle a la mamá si el niño estará dispuesto o no a tomar la tableta, ¿sí? Y si no, en ese caso podemos darle la dosis en ml, ¿sí? Ya, en el chat me preguntan cuál es la dosis en los niños de la loratadina y desde qué edad se puede dar. Ya, los antihistamínicos están indicados a partir de los 2 años de edad, ¿sí? La loratadina se puede dar en una dosis de 0.2 miligramos por kilo, ¿sí? En una sola dosis. Como ustedes ven la presentación acá, ¿no es cierto? Ya, espérenme un ratito. Ya, la presentación acá que ustedes pueden ver de la loratadina, ¿sí? Es 5 miligramos en 5 ml, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la transformación, es la misma dosis en miligramos que nos corresponde, ¿sí? Porque ustedes hacen la transformación y como es los 5 miligramos en los 5 ml, es como casi la misma, el mismo valor, ¿sí? Entonces les va a salir la misma presentación que ustedes les va a salir, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, bueno, no les puse el ejemplo ahí de la loratadina, pero vamos a realizar. Entonces, en este paciente, por ejemplo, de los 32 kilogramos, le vamos a dar loratadina, los 32 kilogramos multiplicamos por 0.2. Entonces nos sale una dosis de 6.4 miligramos, ¿sí? Si nosotros hacemos una regla de 3, estos 6.5 miligramos tenemos que multiplicar por 5 y luego dividir por 5, ¿sí? Para 5, porque esa es la presentación de la loratadina, ¿no es cierto? Entonces, nos corresponde administrarle los 6.4, ¿sí? No sé si ustedes realizaron en sus calculadoras. Sí, Doc, sale lo mismo. Ajá, sale lo mismo. Entonces no es necesario transformarle, ¿no? Entonces en la indicación podemos poner los 6.4 miligramos o a su vez los 6.4 ml que da lo mismo, ¿no? Por la presentación que viene la medicación. Si nosotros ya tenemos un paciente que pesa 50 miligramos, 50 kilogramos, por ejemplo, en los 50 miligramos multiplicado por 0.2 nos da más o menos en un paciente que pesa 50 kilos, 10 miligramos. Entonces, en este caso ya no utilizaríamos el jarabe de loratadina, sino ya las tabletitas de 10 miligramos, ¿sí? La dosis que se le da es una vez en la noche, ¿sí? Hay casos en los cuales los niños, aparte de la patología por la cual vienen, a nosotros ya en los antecedentes ya nos mencionan que el niño tiene rinitis o algún tipo de alergia que se ha complicado con este resfrío. Entonces nosotros igual podemos utilizar 2 veces al día, ¿no? La loratadina, sí, máximo unos 3 días. Entonces eso en cuanto a el paracetamol, ¿no? Y el ibuprofeno es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Igual tenemos 2 presentaciones, a 100 miligramos por 5 ml y a 200 miligramos en 5 ml. Entonces, en este paciente que, por ejemplo, pesa 32 kilogramos, hacemos lo mismo, ¿no? Los 32 kilogramos por 10 miligramos, que corresponde a la dosis del ibuprofeno, nos saldría 320 miligramos, ¿sí? 320 miligramos dosis, ¿no? Entonces, los 320 miligramos vamos a coger la presentación del Buprex Forte, que vienen 200 en 5 miligramos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 5 y dividimos para los 200 miligramos, que es la presentación del Buprex Forte, ¿no? Entonces, nos da una dosis de 8 ml
cada 8 horas, ¿no? Esa es la dosis que le correspondería a ese paciente si nosotros Doc, utilizamos. perdón que le moleste. ¿Será que puede salirse de la pantalla y volver a compartir para que se pueda borrar eso? Porque el chico que puso dice que no puede borrar. Ya. Voy a cerrar esto ya. Digo que deje de compartir O para sea, que póngale otra dejar de vez. compartir y luego Ajá. le comparte Y de de ahí nuevo. otra vez empieza a compartir de nuevo. Ya. Ya, listo. Entonces, sí me entendieron con lo del ibuprofeno y el paracetamol, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, aquí tenemos una pregunta, dice que es un niño que pesa 21.4 miligramos, kilogramos, ¿no? Y dice que si puedo darle la media tableta. Pero, ¿de qué medicamento? ¿Del paracetamol o del ibuprofeno? Del paracetamol, Doc. Ya, del paracetamol. Pesa 21.4, ¿no es cierto? Por 15 kilogramos nos corresponde 320 miligramos, ¿sí? Se le podría dar la media tableta, pero en el caso de que, o sea, no nos faltaría casi 70 miligramos. Entonces, más o menos yo le hago el cálculo cuando nos sale 250, 270, y sería la misma concentración que nosotros podríamos utilizar, sí, pero, pero en el caso de que ya tenga 321 es preferible darle en, ¿cómo es? En el jarabe mismo, porque si no nos saldría una, y más que todo, dependiendo qué tipo de medicamento tengamos a la mano, ¿sí? Entonces nos faltaría darle la dosis, porque en el caso de que algunos niños no controlan las alzas térmicas, entonces al darle una dosis no adecuada o menor de la que le corresponde, obviamente no va a hacer efecto el medicamento, ¿sí? Entonces, en el caso de que nosotros tengamos casi el mismo valor que nosotros podemos dar, del medicamento, ahí sí nosotros podemos utilizar la tableta, pero en este caso, en este niño en particular, le falta casi 70 miligramos y no haría el efecto deseado la media tableta de medicamento, ¿sí? Entonces, más bien sería algo exacto que le daríamos en jarabe, ¿sí? Dependiendo de la presentación que tenga. Ya, la dosis de la loratadina es de 0.2. Sí, 0.2. ¿Hasta cuánta la dosis? No hay una dosis máxima que se les pueda dar, pero por lo general nosotros utilizamos una dosis baja en los antihistamínicos, ¿sí? De 0.2 hasta 0.5 sabemos utilizar dependiendo la patología, pero en los niños nosotros utilizamos más que todo dependiendo la edad, pero nosotros como rango general nosotros utilizamos a 0.2 la dosis de loratadina, ¿sí? Ya. Ya, la dosis dice que puedo repetir la dosis del ibuprofeno, ¿sí? La dosis del ibuprofeno es a 10 miligramos por kilo. Aquí está, ¿no? En las diapositivas que les puse.
aquí, sí, 10 miligramos por kilo dosis, ¿no? Cada 8 horas. Esa es la dosis del ibuprofeno. La loratadina, bueno, ya les mencioné desde qué edad le puedo dar la tableta. La tableta viene de 10 miligramos. En ese paciente de 32 kilogramos nos salió los 10 miligramos. A ese niño le podemos dar, es dependiendo el peso en la cual podemos utilizar las tabletas, ¿sí? Ya. ¿Hay alguna clave para hacer un diagnóstico diferencial en las patologías respiratorias pediátricas? Dependiendo los signos y los síntomas que presenten los niños, por lo general, bueno, creo que sí tengo un cuadro de diagnóstico diferencial de todas las patologías respiratorias. Es dependiendo cómo es los signos y síntomas que presenta el paciente, ¿no? Pero por lo general sabemos que casi la mayoría de las infecciones respiratorias altas son producidas principalmente en los menores de 2 años por los virus, ¿no? Ese sería como que el grupo etario de mayor prevalencia, pero no descartamos la posibilidad de que en los mayores de 5 años también se presenten estas infecciones. También tomaríamos en cuenta la época del año en las cuales se presentan cierto tipo de patologías y como les mencionaba también hay algunas patologías, hay algunas infecciones de vías respiratorias altas que ya se complican, que pueden iniciar como un simple resfriado común y terminan siendo una sinusitis o una faringitis o una amigdalitis complicada. Entonces, básicamente sería la clínica en este tipo de pacientes y también los antecedentes patológicos previos a eso, porque hay pacientes que, por ejemplo, también sabemos que una bronquitis en los niños ya mayores, pasado los 5 o 7 años, pero en los niños menores de 2 años sabemos que es la bronquiolitis, que es causado por un virus y que en especial a ellos no se les da tratamiento más que si de pronto hay una obstrucción mayor de los bronquios, ahí sí nosotros damos tratamiento como broncodilatadores, pero en el caso de los niños mayores ya se hablaría de una bronquitis, hay que hacerle otro tipo de manejo y otro tipo de medicamentos para utilizar en estos pacientes. Entonces, es dependiendo el grupo etario, la época del año, qué síntomas le tiene el paciente. Entonces, en eso haríamos y también si es provocado, a qué edad se va a dar más las infecciones por virus y por bacterias. Entonces, en ese caso, ahí tendríamos un diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de infecciones respiratorias de vías altas, ¿sí? Es en cuanto al diagnóstico diferencial, pero creo que sí tengo una tablita en el cual nos indica eso, ¿no? Continuando con bueno, entonces entendido en el cálculo de los medicamentos, si hay alguna pregunta, alguna duda, me dicen, ¿no? Ahí les he puesto un cálculo rápido, ¿no? Pero ya más o menos tienen que fijarse en la presentación, el contenido de los diferentes jarabes que contienen y las tabletas igual, ¿no? Ya pasado los 7, 9 años, que ya les corresponde más bien utilizar el uso de tabletitas, ¿no? Ya, entonces, en cuanto a la sinusitis, nosotros como definición tenemos la inflamación de origen infeccioso de la mucosa de las cavidades paranasales, ¿no? Entonces ahí podemos ver la diferente disposición de los senos paranasales para nosotros saber en dónde vamos a valorar, ¿no? Porque hay unos puntos dolorosos que nosotros en este tipo de patologías podemos valorar y dónde presionar para ver si el niño tiene este tipo de patología, ¿no? La etiología que nosotros tenemos en cuanto a la sinusitis es causado principalmente por el Streptococcus pneumoniae, también en ciertos casos la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenza, ¿no? En este tipo de patologías. La epidemiología, la sinusitis se presenta frecuentemente durante los meses fríos del año.
entre un 5 y al 10% de las infecciones respiratorias altas en los niños se complican con una infección de los senos paranasales, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas principalmente que nos menciona el paciente o la madre que acude con el niño? Son síntomas de resfrío común, sí, pero que esta ha sobrepasado ya más de 10 días, ¿no? Como les había mencionado, el resfriado común se detiene más o menos entre los 7 a 10 días, pero dependiendo las patologías de base que tenga el paciente, estos síntomas y signos aumentan y se presentan otro tipo de signos que no presentaba antes, son pasados los 10 días, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Una litosis matinal, fiebre alta, ya sobre 39 grados centígrados, una rinorrea que ya cambia de características, ¿no? En el resfriado común podemos ver una rinorrea hialina, ¿no? Que nos dice la mamá que a veces le baja los moquitos como agua, sí, esa es una rinorrea hialina, pero ya la madre nos refiere en este tipo de patologías que es una rinorrea purulenta, ¿no? Puede ser una rinorrea verdosa, amarillenta, que ya nos refiere la mamá, ¿sí? Podemos observar en ciertos pacientes un edema palpebral, ¿sí? Y un dolor facial a la palpación, como les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos una fotito que nosotros podemos ir palpando los puntos dolorosos para descartar este tipo de patologías, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en los niños mayores, los síntomas principalmente que nos llevan a un diagnóstico de una posible sinusitis es la fiebre alta mayor de 39 grados centígrados. Previa a eso, una infección respiratoria una semana antes de que el niño nos viene a la consulta y menciona ya en los niños mayores que presentan cefalea, ¿no? Que se intensifica al agacharse o cuando presentan tos, ¿no? Ahí se presenta más la cefalea en estos niños. ¿Qué tenemos que observar también? La cefalea que aparece al flexionar la cabeza hacia adelante, la percusión de los dientes maxilares. Niños escolares y adolescentes pueden referir sensación de ocupación paranasal y anosmia, ¿sí? La rinorrea, como ya les mencionaba, es acuoso, purulenta, existe una obstrucción nasal persistente, puede acompañarse a estos síntomas una tos seca e irritativa, y en el curso de un resfriado común no se produce mejoría en sus síntomas a los 10 días del inicio de la sintomatología, ¿no? Como les mencionaba, a veces nosotros en el interrogatorio de la historia clínica en este paciente que presenta una infección respiratoria, debemos indagar si previo a eso no tuvo una infección respiratoria anteriormente, ¿no? Y la temperatura superior a 39 grados centígrados asociada a rinorrea purulenta de 3 o más días de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Ahí me faltaba un goteo retronasal, ¿no? Que nosotros observamos que a veces, por ejemplo, nosotros visualizando al hacer una revisión de la orofaringe, de la gargantita del niño, nosotros vemos cómo existe un goteo retronasal, ¿no? Pero la madre también nos puede referir que él dice que se traga los moquitos, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos en una sospecha de una posible sinusitis, ¿sí? Es como nos daría el diagnóstico, o sea, un signo, ¿no? Que es el goteo retronasal que se ve frecuentemente en este tipo de infecciones. Al examen físico que vamos a ver, un edema de la mucosa nasal, una secreción mucopurulenta y una descarga posterior, que ya les mencionaba que era el goteo retronasal, ¿no? ¿Qué vamos a solicitar nosotros en el caso de estos pacientes? A veces no tenemos disposición de la tomografía, ¿no? Porque la tomografía de cavidades paranasales es el método más específico, ¿no? Pero nosotros, ¿qué debemos evitar? ¿No? Evitar
la radiación en el niño, ¿sí? Entonces, para eso, únicamente con la clínica que nosotros estamos recabando los signos y síntomas que presenta el paciente, nosotros podemos dar un diagnóstico de sinusitis, pero aparte de eso, nosotros podemos solicitar una radiografía, sí, que no sería tanta exposición a radiación al niño y que nos serviría de uso para ver la diferente disposición de la sinusitis, ¿no? De la ocupación de los senos paranasales, ¿sí? Em, bueno, la radiografía de cavidades paranasales no es de utilidad más bien en los niños pequeños, ¿sí? Por el escaso desarrollo de los senos paranasales. Y la tomografía que ya les mencionaba, que es un método más específico para este tipo de patologías, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a ver en la radiografía de senos paranasales? Nosotros vamos a ver la opacificación de los senos paranasales, una hipertrofia de la mucosa, sí, superior a 4 milímetros, y aquí nos menciona la TAC, ¿no? ¿En qué casos está indicada, ¿no? La tomografía, porque como les menciono, el diagnóstico es clínico, en los pacientes que ya tienen una complicación de su sinusitis, ¿sí? En este caso, sí, nosotros al valorar al niño tiene una cierta alteración del movimiento ocular o alteración en la visión, una cefalea intensa, vómitos repetidos, convulsiones o alteración del sensorio, ¿sí? Porque como ustedes saben, la disposición en especial, aquí en la fotito podemos ver, es casi en la región frontal, ¿no? Que puede incluso darnos una celulitis periorbitaria como una complicación. Entonces, en eso debemos tomar precaución de los otros signos y síntomas que se presenta con el paciente, ¿no? En ese caso, nosotros solicitaríamos un ataque de senos paranasales. Y la punción sinusal, que bueno, es una prueba invasiva aplicable únicamente a los senos maxilares y requiere una anestesia general en los niños, ¿no? Pero básicamente eso no se realiza, ¿no? Pero cabe mencionar este examen que también se realiza. ¿Cuáles son el tratamiento que vamos a darles en estos niños, sí? Como sabemos, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de antibióticos, ¿sí? Em, en cuanto al tratamiento antibiótico, como sabemos ya este tipo de patología se da por diferentes tipos de bacterias también, entonces nosotros debemos de ley utilizar antibióticos. En los niños pequeños, nosotros podemos administrar amoxicilina de 50 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis, ¿sí? Esa es la dosis para vías respiratorias altas. La amoxicilina más ácido clavulánico, nosotros utilizamos en niños más grandecitos, mayores de 5 años, pero también en los casos de que, por ejemplo, el paciente, nosotros tenemos niños pequeños también que ya han sido tratados previamente con algún otro tipo de medicamento, en especial a veces en los centros de salud siempre les mandan antibióticos, así sea un resfriado, ¿sí? Entonces ellos ya vienen tratados previamente, nosotros podemos subir a otra escala de medicamentos y podemos darle amoxicilina más ácido clavulánico o a su vez, dependiendo del estado del paciente, podemos utilizar incluso antibiótico intravenoso, ¿sí? Entonces la dosis de la amoxicilina más ácido clavulánico es igual de 50 miligramos por kilo día cada 8 horas. Bueno, nosotros utilizamos una dosis de entre 45 a 50, sí, dependiendo, pero nosotros utilizamos de 45 miligramos por kilo, ¿sí? ¿Por qué razón? Que debemos tener precaución con la amoxicilina ácido clavulánico, que el ácido clavulánico provoca diarreas en los niños, ¿no? Entonces, la mamá viene por curarle la infección de vías respiratorias altas y luego nos menciona que tiene diarrea, ¿no? Por culpa del medicamento, pero es una reacción frecuente que se da por el ácido clavulánico, entonces sí nos cuidamos mucho en la dosis a utilizar, ¿no? Y la cefuroxima de 50 a 75 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, ¿no? Cada 12 horas.
Pero en este tipo de casos casi no llegamos a utilizar cefuroxima. Bueno, en nuestro caso en el hospital no utilizamos cefuroxima. Con el amoxiclavulánico nos va bien en este tipo de pacientes y la duración del tratamiento es de 10 a 14 días, ¿no? En el caso, también les menciono que en el caso de que, por ejemplo, el paciente, y hemos tenido casos de pacientes que ya vienen tratados 3, 5 días de antibióticos como, con amoxicilina, con amoxiclavulánico, ya vienen más complicados, con fiebres altas, que tienen criterios de ingreso, nosotros utilizamos ceftriaxona, ¿no? En este tipo de pacientes, igual por 10 días y luego les mandamos por vía oral que completen el tratamiento. En ese caso sí mandamos cefuroxima o cefirax o cepodoxima, ¿no? Que casi es de la misma familia. Pero ese es el tratamiento de elección por vía oral, ¿ya? ¿Qué más podemos, aparte de eso, tratar con esos medicamentos que son los antibióticos indicados? Nosotros podemos dar descongestionantes y antialérgicos, ¿sí? Pero bueno, no han demostrado cierta efectividad, pero nosotros debemos valorar qué tipo de pacientes estamos manejando. Como les mencionaba, hay pacientes que ya tienen su patología de bases como una rinitis, sí, rinitis alérgica, que obviamente para mejorar sus síntomas que tienen, nosotros podemos dar los antialérgicos, ¿sí? Bueno, excepcionalmente que casi nosotros nunca hemos utilizado una punción evacuante o drenaje quirúrgico en los casos más complicados y en sinusitis recurrentes, ¿sí? Que nosotros vemos que el niño viene frecuentemente con hospitalizaciones, con infecciones de vías respiratorias altas. La mamá ya menciona que el niño ronca por las noches, que respira, que tiene una respiración bucal. Nosotros ya debemos valorar y ver la opción de retirar las adenoides, ¿no? Que puede ser una causa de la cual surja este tipo de infecciones frecuentes, ¿sí? ¿Cuál es el pronóstico que nosotros tenemos en este tipo de pacientes? Las complicaciones son infrecuentes, ¿no? Una buena dosis de medicamentos de antibióticos cumpliendo el esquema de 10 a 14 días, el niño mejora notablemente, ¿sí? Pero debemos mencionar las complicaciones que se presentan en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones? La celulitis periorbitaria, que ya les había mencionado, como ustedes ven en la fotografía, aquí está un ojo normal, ¿sí? Y una celulitis periorbitaria, ¿no? Que vamos a tener edema palpebral, ya tiene un edema infraorbitario y también podemos ver incluso secreción, ¿no? Por el ojito, ¿sí? Por el contacto que tiene los senos paranasales con los diferentes órganos y disposición de la cara, ¿no? También tenemos tromboflebitis del seno cavernoso, una meningitis y un absceso cerebral, ¿no? Más allá de esas complicaciones, pero que casi no se ve frecuentemente, ¿no? Sí tuvimos un caso de un niño que fue transferido, que nosotros le diagnosticamos como una celulitis periorbitaria. Le hicimos una tomografía incluso de órbita. Ese niño vino con unas infecciones frecuentes en los últimos 15 días. Le habían tratado con todo tipo de antibiótico, pero la madre ya acude al hospital porque presenta un edema palpebral importante. Incluso se veía la disposición del ojo izquierdo con bastante secreción y parecía una piel como una celulitis, ¿no? Entonces, en ese niño incluso le iban a drenar, ¿sí? Porque ya había llegado hacia la órbita la infección y fue COVID positivo, ¿no? Fue COVID positivo y lo tuvimos que transferir, ¿no? Él cuando bajó a quirófano convulsionó incluso en quirófano y lo tuvimos que referir de emergencia desde el quirófano hacia otro hospital, ¿no? Y él había tenido una complicación con una celulitis periorbitaria previo a este tipo de infecciones, ¿no? Pero esos son casos raros que hemos tenido.
Ya, a ver, aquí tengo varias preguntas en el chat. Ya. Dice, ¿se podría alternar al mismo tiempo los antibióticos con algún tipo de probiótico? Por ejemplo, enterogermina, para evitar la disbiosis intestinal en los pacientes pediátricos. Ya, nosotros no utilizamos probióticos ni prebióticos, no utilizamos, ¿no? Nosotros tratamos, bueno, en la práctica privada, tal vez incluso utilizamos cierto tipo de vacunas, incluso por vía oral, para evitar este tipo de infecciones respiratorias frecuentes, de vías respiratorias altas frecuentes, ¿no? Que es el broncobaxón, que sí se utiliza, pero en la privada. Dentro de un nivel hospitalario, nosotros no utilizamos los probióticos, ¿no? Porque primero, los probióticos a veces son un costo elevado, ¿sí? Entonces ni siquiera a veces los pacientes tienen para comprar el antibiótico, que a veces no disponemos en los hospitales. Entonces nosotros no utilizamos. Y dentro de eso nosotros tenemos que seguir normas del Ministerio de Salud Pública, en el cual nosotros no tenemos a disposición y obviamente nosotros nos llevan una auditoría, ¿no? De qué tipo de medicamentos nosotros utilizamos. Pero en cuanto a que si tú tienes un paciente en la consulta privada y te viene con varias infecciones de vías respiratorias altas, tú puedes utilizar probióticos o a su vez, como es las vacunas que ya les había mencionado, tanto para la vía respiratoria como para la vía urinaria, que sí existe, y se le da por 3 meses seguidos durante 10 días cada mes. Y el niño, se ha visto estudios que sí mejoran, ¿no? Pero dentro de la práctica clínica en los hospitales no utilizamos, ¿sí? Bueno, ¿a partir de qué edad se puede dar amoxicilina? Bueno, nosotros, bueno, incluso los neonatos utilizan ampicilina, que es casi de la misma familia, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de patología que presenta el paciente, pero nosotros sí utilizamos en todo tipo de pacientes la amoxicilina, independientemente de la edad que presenta. Claro que nosotros vamos viendo lo que cubre los medicamentos, los antibióticos y el germen que cubre el medicamento y vamos viendo riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gentamicina, como sabemos, es ototóxico, nefrotóxico, entonces, pero si en el caso de que nosotros tenemos un paciente con infección de vías urinarias que tiene que ser hospitalizado, obvio debemos utilizar con la dosis adecuada. Entonces, nosotros tenemos riesgo y efectos adversos, complicaciones más adelante, pero nosotros debemos ver riesgo-beneficio. Y si usamos gentamicina, incluso en neonatología lo utiliza, sí, pero eso les digo, con las dosis adecuadas, ¿no? Em, en el, ¿Cuál es la dosis en el lactante? ¿La dosis de qué? No entiendo la pregunta. ¿Dosis de antibióticos, de antihistamínicos, de... No entiendo bien esa pregunta que dice, ¿no? Si me dices de qué medicamento y dosis de cuál medicamento, yo te indico, ya, pero no te entiendo de qué medicamento me preguntas. La penicilina, ya. A ver, es que me mandan varias preguntas y no sé de cuál corresponde. A ver, ya. Ya. Aquí me mencionan que en el caso de tratamientos inyectables, dice, ¿cómo se saca la dosis? Ya. Em, la dosis de bueno, ya ahí me mandaron penicilina. Ya, la dosis de la penicilina es 50,000 unidades, dependiendo la edad, ¿no? De 6 meses a ver, la dosis que se calcula es de 50,000 unidades internacionales,
¿sí? Dependiendo el tipo de patología para la cual se utiliza penicilina, ¿ya? En especial la penicilina nosotros utilizamos en amigdalitis, ¿ya? Que está indicado como primera línea, ¿sí? Eso en cuanto a la penicilina, las a 50.000 unidades por kilo día, ¿no? En los niños mayores, pasados los 12 años, nosotros ya utilizamos, dependiendo, ¿no? De 1.200.000 o de 2.400.000 la presentación, ¿no? La benzetacil que hay en presentación. Y en los niños más pequeños casi no utilizamos muchos inyectables, en especial la penicilina. Una, porque duele demasiado, ¿sí? Y el niño a veces le hacemos un daño, ¿no? Le va a doler más la piernita con la penicilina, entonces sí, en casos que sean muy necesarios utilizamos la penicilina, pero si no, buscamos otra opción de tratamiento, ¿sí? Pero en los niños mayores sí se utiliza la penicilina, ¿no? Pero te menciono que últimamente, en los últimos estudios que hay, los niños por el uso indiscriminado de los antibióticos tienen resistencia a la penicilina, ¿sí? Entonces, ya casi prácticamente nosotros nos vamos de primera línea de tratamiento y vamos buscando opciones, ¿no? Para no hacer daño tanto al paciente, ¿sí? Ya. em, Ya, bueno, aquí me menciona, bueno, aquí hay una pregunta en el chat, no sé si ustedes pueden ver, de cada medicamento que usted nos enseñe, decirnos cuál es la mejor marca comercial. Eh, o sea, de cada medicamento, cuál es la mejor marca según su experiencia. Ya. Bueno, es que en ese caso no podría decirte cuál es la mejor marca comercial, porque como te digo, nosotros estamos hablando dentro del Ministerio de Salud y, o sea, yo te podría mencionar todas las marcas que son mejores, pero dentro del Ministerio de Salud nosotros utilizamos genéricos o medicamentos de la base comercial que nosotros, de, ¿cómo es? De la presentación específica que nosotros necesitamos. Entonces, mencionarte todas las marcas comerciales que son adecuadas para el paciente, no, o sea, no valdría la pena porque eso ya, dependiendo, ya ustedes con su práctica médica, ustedes pueden utilizarlo, pero nosotros estamos hablando específicamente de los medicamentos que nosotros usamos dentro de dentro de lo que cubre el ministerio, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las marcas comerciales, no podría decirte yo, mencionarte yo las marcas comerciales, sino más bien dependiendo su experiencia, cómo vayan en la práctica clínica, viendo cuál es el mejor medicamento de uso adecuado para los pacientes, ¿sí? Ya, acá había otra pregunta en cuanto, ya, en el caso de tratamientos inyectables, ya, ¿te refieres básicamente a los medicamentos que había mencionado anteriormente? Es decir, la amoxicilina o la amoxiclavulánico, porque a veces nosotros sí utilizamos intravenoso. En el caso de que nosotros necesitemos utilizar, nosotros utilizamos amoxiclavulánico, que sí viene intravenoso, sí, o a su vez la dosis de, bueno, en vez de la amoxicilina, amoxiclavulánico, nosotros utilizamos ampicilina, sí, nos vamos con los menos agresivos. La ampicilina es una dosis de 100 a 200 miligramos por kilo día. Eso la dividimos en 4 dosis, ¿no? Es decir, cada 6 horas, ¿no? ¿Qué más utilizamos en estos casos? La amoxicilina clavulánico, si hay intravenoso, nos ha venido una nueva presentación en el hospital. Nosotros la dosis de intravenoso es un poquito más alta. Utilizamos de 100 miligramos por kilo dosis dividido en 3 dosis, ¿sí?
utilizamos la ceftriaxona intravenoso, igual de 100 a 200 miligramos por kilo dividido en 2 dosis. Pero la ceftriaxona únicamente nosotros lo utilizamos en pacientes en este tipo de sinusitis cuando el paciente ya ha sido tratado o automedicado con los otros tipos de antibióticos, ¿sí? Si el paciente ya ha sido tratado con amoxicilina por unos 7 días, no mejora, viene con una sinusitis, ahí nosotros ya nos saltamos los demás antibióticos y le damos ceftriaxona. O a su vez, si nosotros vemos que ya tiene una complicación, que ya presenta otro tipo de patologías, incluso ya de vía respiratoria baja, ¿no? Entonces ahí sí nosotros somos agresivos y lo utilizamos ceftriaxona, ¿no? Ya, aquí sí, ya les iba a explicar. Ya, entonces nosotros podemos ver el tratamiento, ¿no? Aquí son las diferentes presentaciones que yo les he traído. La amoxicilina, sí, la amoxicilina viene de 125 en 5 ml y viene otra presentación de 250 en 5 ml, ¿no? Y la amoxicilina en tabletas que viene de 500 miligramos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la dosis, ¿no? Según el IEPI nos dice que podemos utilizar la amoxicilina. Bueno, ya más adelante tengo unas tablitas del IEPI. La amoxicilina, una dosis de 50 miligramos por kilo día. Nos dicen el IEPI que incluso podemos utilizar en infecciones de vías respiratorias altas hasta 80 miligramos por kilo día, ¿no? Entre 50 a 80. Aquí hay un ejemplo de un paciente que pesa 15 kilogramos, la cual le dimos una dosis de 50 miligramos, ¿sí? Tenemos una dosis de 15 kilogramos por los 50 miligramos, nos sale una dosis de 750 miligramos día. Esos 750 miligramos, como es día, dividimos en 3 dosis que le vamos a administrar la amoxicilina y nos da una cantidad de 250 miligramos vía oral cada 8 horas, ¿no? Hacemos la transformación en ml para indicarle a la mamá cómo tiene que administrarle el medicamento. Entonces es 250 miligramos en 5 ml, ¿no? Esa es la presentación de nuestro medicamento. A este paciente le corresponde 250 miligramos. ¿Cuántos ml le vamos a dar? Son 5 ml, ¿no? Los 5 ml cada 8 horas, ¿sí? Aquí hay otro tipo de paciente. Este paciente pesa 35 kilogramos, ¿sí? Una dosis de 50 miligramos de la amoxicilina nos sale una dosis de 1750 miligramos por día, ¿sí? Esto dividimos en 3 dosis que nos corresponde y nos da una dosis de 580 miligramos cada 8 horas, ¿no? En este tipo de casos, ¿no es cierto? Tenemos un paciente que tiene 580 miligramos, ¿sí? En este tipo de casos, el paciente, bueno, dependiendo, como ya les dije, si tolera las pastillitas, nosotros podemos darle las pastillitas de 500 miligramos, ¿sí? Si no, hacemos la misma transformación con el mismo medicamento, ¿no? Que nos saldría más o menos el doble de la dosis de los 250, más o menos que recibiría unos 10.5 o 11 ml, ¿no? Cada 8 horas, ¿sí? Eso es en cuanto a la amoxicilina, ¿ya? ¿Alguna pregunta en este cálculo de la amoxicilina? La dosis que pueden utilizar, ya les dije el rango de dosis, ¿no? Ya. ¿Qué más? Aquí viene del amoxiclavulánico, ¿sí? Ahí les he traído 2 presentaciones. La amoxiclavulánico tiene muchas presentaciones comerciales, ¿sí? Como el Clavinex Duo,
que viene 400 miligramos en 125 miligramos de ácido clavulánico, viene en muchas presentaciones, ¿no? Pero las más básicas y específicas que tenemos dentro de los hospitales son estas: la amoxicilina más ácido clavulánico, que es una presentación de 250 miligramos, aquí está, ¿no? Aquí en la parte de abajo, 250 miligramos en 5 ml, ¿sí? Este tiene 250 miligramos de amoxicilina más 62.5 miligramos del ácido clavulánico, ¿sí? Y acá tenemos la presentación en tabletas, que tenemos la amoxicilina 500 miligramos y ácido clavulánico en 125 miligramos. Sí, ya. Bueno, aquí hay un poquito de confusión que yo he visto en mis internos y que tienen muchas dudas en el cálculo del amoxiclavulánico, ¿sí? Para la transformación del amoxiclavulánico a ml, nosotros tomamos en cuenta la amoxicilina, ¿sí? Entonces, la amoxicilina tenemos 250 miligramos en 5 ml, ¿sí? Eso para la transformación en ml. Entonces, tenemos que la amoxicilina más ácido clavulánico, nosotros vamos a utilizar una dosis de 45 miligramos por kilo día, ¿sí? Entonces, en un paciente que pesa 15 kilogramos, que les he puesto en este ejemplo, por los 45 miligramos, ¿sí? Nos sale una dosis de 675 miligramos día, ¿ya? En este caso, nosotros dividimos en 3 dosis, ¿sí? Y nos sale una dosis de 225 miligramos cada 8 horas, ¿ok? La presentación, aquí está, tomamos en cuenta la presentación, la dosis de la amoxicilina, ¿no? 250 en 5 ml. Y transformamos, ¿no? Los 225 miligramos por 5 ml dividido para 250 es igual a 4.5 ml, ¿no? Los 4.5 ml es vía oral cada 8 horas, ¿no? Le damos de 10 a 14 días en este tipo de patologías. Y acá tenemos un ejemplo de un paciente de 35 kilogramos, ¿sí? En este paciente de 35 kilogramos nos da un total de 1.575 miligramos día, ¿sí? Esto dividimos en 3 dosis y nos sale una dosis de 525 miligramos cada 8 horas, ¿no? En este tipo de pacientes, miren, aquí les he transformado, ¿no? Pero ¿qué otra disposición qué otra presentación de medicamento tenemos? Ah, ya me fui, no, ¿dónde me fui? Ya. Entonces, aquí tenemos una presentación de 500 miligramos, ¿no? 500 miligramos de la amoxicilina, ¿no? Y 125 de ácido clavulánico, ¿sí? Entonces, en este paciente nosotros podemos utilizar la tableta, ¿sí? De 500 miligramos. Pero aquí les he puesto la transformación, ¿sí? Entonces, los 250 miligramos en 5 ml nos corresponde administrarle 525 miligramos, ¿sí? ¿Cuánto nos corresponde? 10.5 miligramos, ml, perdón, ¿sí? Entonces, no está mal darle o la tableta o el o los 10 ml, ¿no? Porque hay otra presentación también del amoxiclavulánico que es de 625 miligramos, me parece, ¿sí? De 625 miligramos, que también nosotros podemos administrar dependiendo la dosis que presenta el medicamento, el paciente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es indicarle a la mamá en cuanto al tratamiento que el niño puede presentar diarreas, ¿sí? Por el ácido clavulánico, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta que ustedes tengan de todo lo que hemos visto? Verán, ya más adelante, bueno, aquí me solicitan el cálculo de dosis de la penicilina. Más adelante en la amigdalitis nosotros vamos a tener la presentación de la penicilina, así que nosotros utilizamos. La ampicilina, también les ofrezco ¿cómo es? Un ejercicio con ampicilina y las presentaciones de la ampicilina intravenoso.
Ya, ahí me preguntan cuál es el nombre del probiótico que usan en lo privado. Ya, hay varios tipos de medicamentos, de probióticos. Por ejemplo, utilizamos la multiflora, em, la multiflora y las vacunas, ¿no? Que yo conozco, que es el Broncovaxón, que se llama Broncovaxón, viene en unas cápsulas, ¿sí? Vienen unas cápsulas, se saca la cápsula, se saca el medicamento de la cápsula, se disuelve en un poquito de agua, ¿sí? En lo mínimo de agua, y se le da en el niño en la mañana, previo al desayuno, 1 hora antes del desayuno, y se le da por 10 días seguidos. Luego de eso, al siguiente mes, la misma fecha que se le dio, 10 días más, y así se repite por 3 meses seguidos. Esta es una vacuna que se utiliza. La multiflora, nosotros podemos dar un sobre, viene un sobre, 1 vez al día después del almuerzo. Sí, eso es nosotros lo que hemos utilizado. En el hospital sí hemos utilizado multiflora, pero en casos específicos, sí, pero de ahí nosotros probióticos no utilizamos. Ya, la dosis de medicamento a ver, del amoxiclavulánico, sí. Ya, la dosis, como les mencionaba, es de 45 a 50 miligramos por kilo. Se toma la dosis correspondiente en cuanto al ácido clavulánico, ¿sí? Se toma la dosis con el ácido clavulánico por lo que yo les digo, por los efectos adversos que corresponde a este medicamento en el cual los niños empiezan a presentar diarreas, ¿sí? Entonces, dependiendo para lo que nosotros vamos a utilizar, nosotros preferimos dar una dosis un poco baja por los efectos que menciona en la literatura, ¿sí? Pero sí se puede utilizar una dosis de 50 miligramos por kilo, ¿no? Y administrarle cada 8 horas y por los 10 a 14 días que recomiendan en esta patología, ¿sí? ¿Hasta ahí algún tipo de pregunta que tengan? El día de mañana continuamos con el tema de las infecciones de vías respiratorias altas, ¿sí? Les ofrezco presentarles ¿cómo es? Un ejemplo con la ampicilina y con la ceftriaxona, ¿sí? Y con las presentaciones que vienen en inyectable, ¿sí? De pronto, no sé si ustedes puedan el día de mañana traer las preguntas que les hacen en cuanto a estas infecciones respiratorias altas. Vamos a ver amigdalitis, que más viene faringitis, otitis, ¿sí? Otitis media aguda, todos los tipos de otitis y las complicaciones de las mismas, ¿no? Entonces, en cada tipo de patología, nosotros vamos viendo los antibióticos que utilizamos y vamos asimismo viendo los ejemplos para que ustedes puedan realizar el cálculo y enviarles a los pacientes, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, ¿está todo claro o no entendieron nada? Está clarísimo, la mejor clase. Muy claro, doctora. Está claro, Ya, Doc. listo. Gracias. Listo. Bueno, a veces se confunden en el ácido clavulánico, pero ya. Sí, ajá, ahí dice que, bueno, en el chat dice que preguntan de otitis, sí, otitis media supurativa, otitis crónica, todo eso sí les tengo. Sí, también hay croup, bronquiolitis y neumonía, eso ya en vía respiratoria baja, ¿sí? Sí vamos a tener otro tema, ese es un tema aparte. Ahorita estamos viendo las patologías de infecciones respiratorias de vía alta, ¿sí? Entonces, todas las dudas que ustedes tengan, yo les voy a resolver, ¿ya? Y vamos viendo y practicando ejemplos para que ustedes puedan ir entendiendo un poco como el cálculo, ¿sí? Entonces, el día de mañana nos estaremos viendo. Yo le confirmo la hora, Steffi, hoy ya no les puedo dar un poco más de clases porque mi hija tiene clases, ¿sí?